Esta tarde tenemos una sesión que yo creo que es tremendamente interesante sobre el anonimato en la donación de gametos. Esto, como sabéis, es un tema que se ha reactivado, por así decir, en los últimos tiempos, porque bueno, pues ha habido algunos cambios en legislación de países cercanos, etcétera, y yo creo que es un tema que merece mucho la pena que lo podamos reflexionar en este seminario. Y, en fin, tenemos un lujo de ponentes que además lo van a hacer en tripartito, ¿no? Tenemos a Rocío Núñez, que ella es bióloga y que lleva muchos años dedicada a temas de reproducción y que además tiene una sólida formación en bioética y que, bueno, pues nos va a hablar de los aspectos éticos de esta cuestión. Tenemos a Alfonso de la Fuente, ginecólogo, también con una larga trayectoria en temas de reproducción asistida, que nos va a contar la parte más clínica, ¿no? La parte más científica, digamos. Y tenemos a Fernando Avellán, abogado, asesor legal de la Sociedad Española de Fertilidad, que también pues, conoce un montón este tipo de cuestiones y que nos hablará de los aspectos legales. Los tres están vinculados al grupo de ética y buena práctica de la Sociedad Española de Fertilidad y, por tanto, preocupados desde hace mucho tiempo por, digamos, reflexionar y dar pues, un poquito de pautas, ¿no?, para la deliberación sobre aspectos éticos relativos a la reproducción asistida. Y la verdad es que este tema pues, lo llevan también eso, trabajando desde hace mucho tiempo y yo no tengo nada más que agradecimiento para ellos. Mil gracias por querer participar esta tarde, por contarnos vuestra sabiduría y por abrir un diálogo que seguro que será muy enriquecedor. Así que nada, os dejo que hagáis en el orden que tengáis establecido. El tiempo es vuestro, así que muchísimas gracias y os doy la palabra. Vale, bueno, en principio, ¿se me oye bien? Sí, Alfonso. Vale, empezaría yo. Voy a intentar, a ver qué, porque necesito... Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Muy bien. ¿Esta, la veis? No. Ahora ya sí. ¿Ahora la veis? Sí. Vale. A ver, no me voy a entretener, únicamente quiero agradecer a Lidia su invitación, siempre. Voy a intentar explicar un poco lo que es la donación de gametos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del clínico, de la persona que está en contacto con los pacientes. Bueno, donaciones, en el mundo de la medicina, pues existe la donación de órganos, de tejidos, de células, y dentro de células están las células germinales, que son fundamentalmente los gametos, que va representado por óvulos y espermatozoides. Dentro de las técnicas de reproducción asistida, no cabe duda que el centro lo marca la fecundación in vitro. Y como satélites hay otra serie de técnicas que van desde el ICSI, que es la microinyección espermática, el diagnóstico genético preimplantacional o DGP o PGT, como se dice, dice la nomenclatura actual, la preservación de la fertilidad con la congelación de los óvulos, la vitrificación de óvulos y embriones y el tema que nos ocupa hoy, que es la donación sobre todo de gametos, ovocitos, semen, aunque también existe la posibilidad de la donación de embriones. Vamos a hablar en principio de lo que es común en la donación de los dos gametos, del óvulo y del espermatozoide, y hay unos criterios de selección, esto luego Fernando supongo que lo va a tocar mejor que yo, pero lo que dice la ley es que un donante tiene que ser mayor de 18 años y menor de 35 en el caso de las mujeres y menor de 50 años en el caso de los varones. Deben disponer de una plena capacidad de obrar y encontrarse en un buen estado de salud psicofísica, no tener, lógicamente, antecedentes personales o familiares de malformaciones, trastornos psíquicos, enfermedades infecciosas u otras alteraciones ligadas a deficiencias genéticas. Se debe rechazar toda aquella persona que quiera aspirar a donar y que sea adoptado o adoptada porque no tenemos, digamos, ningún registro familiar, con lo cual
de alguna manera es un riesgo que no se debe asumir, y la ley en España marca un límite máximo de 6 hijos por cada donante, tanto de óvulos como de espermatozoides. La selección se establece a través de un contrato mercantil, gratuito, formal y confidencial entre donante y centro sin carácter lucrativo o comercial. Existe, no hay duda, una compensación económica resarcitoria que en ningún caso debería suponer el incentivo para la donación. La idea es que se evite la profesionalización de los donantes. Yo ya digo que aproximadamente esta compensación es de entre 900 y 1.100 euros en el caso de la donación de óvulos y 50 euros la donación de espermatozoides. Creo que no hace falta explicar el porqué de esta diferencia de compensación. Los donantes deben estar incluidos en un registro nacional que se llama SIRA y tienen que cumplir un protocolo obligatorio de estudios que vamos a ver a continuación. Este protocolo de estudio pasa en todos los casos por una historia médica, una historia minuciosa con antecedentes personales de enfermedades de origen genético, infeccioso, psicológico, médico. Yo siempre explico a los pacientes que los donantes están estudiados desde estos 4 puntos de vista, desde el punto de vista médico e infeccioso, desde el punto de vista psicológico, porque pasan una criba con un psicólogo y con una serie de test, y hablaremos luego del estudio genético, que quizá es la parte más importante del estudio de los donantes. La historia familiar se valora también en el mismo sentido, tanto en familias de primero como de segundo grado. La exploración va a conllevar exploración general, pulso, tensión arterial, temperatura, raza, grupo RH, peso, talla, color de pelo, color de ojos y piel. Estos datos del fenotipo son los que más directamente nos van a servir para poder seleccionar un donante. En cuanto a la analítica, debe incluir una analítica general como un hemograma, una bioquímica, una coagulación, unas serologías de hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis y un estudio genético que vamos a desarrollar a continuación porque quizá es la parte más compleja de esta situación. La evaluación psicológica va dirigida fundamentalmente a descartar aquellos trastornos desde el punto de vista psíquico que tienen una implicación en cuanto a la descendencia, fundamentalmente son la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Y en el caso de la donación de óvulos se va a hacer un estudio de reserva ovárica mediante la determinación de hormona antimuleriana en suero y el recuento de folículos antrales por ecografía. En cuanto al semen, se hace un estudio microbiológico, se hace una primera valoración y luego se hace también lo que se llama una prueba de congelación y de descongelación antes de que el donante sea aceptado. Como decía antes, la parte genética es la fundamental, es la que más miedo nos da a todos, es la que más preocupación plantea fundamentalmente a las receptoras y es la que más implicaciones desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico-legal va a conllevar. Por eso, en el año 2019, el grupo de trabajo de donación de óvulos de la Asociación Española de Fertilidad, por fin, publicó un documento en el cual se establecían una serie de condiciones o una serie de estudios que eran importantes en los donantes de gametos. En un principio, como consecuencia de esta valoración, lo primero que nos planteamos en el grupo, Fernando también pertenece a este grupo, y nos planteamos qué era lo que debería incluir. Aquí sí que los clínicos insistimos mucho en que deberíamos tomar cartas en el asunto y decir claramente qué es lo que debería incluir para que tengamos una referencia que fuera cierta. Bien, pensábamos que debería incluir enfermedades hereditarias recesivas o ligadas al cromosoma X, sobre todo si son prevalentes y graves, quizá eran las características más importantes, enfermedades crónicas, severas y o progresivas con afectación sensorial, motora o intelectual y con un fenotipo claramente establecido, variantes de significado biológico claro descritas como patogénicas o probablemente patogénicas y variantes de distribución parétnica universal independientemente del origen geográfico del donante o de la donante. Era muy importante
que a la hora, y aquí nos ayudó mucho lo que es el criterio de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, el valorar estas enfermedades en su punto más grave. Sabemos que a veces las alteraciones genéticas tienen un abanico de afectación muy amplio, pero realmente lo que queríamos valorar a la hora de incluirlas, como dice en el punto primero, era que fueran prevalentes, pero también valorar el estado de máxima gravedad en estos problemas. Así, en el julio del 2019 se publicó este documento en el que decíamos que todos los donantes de gametos deberían tener al menos un cribado básico. Este cribado básico iba a incluir aquellas enfermedades que tenían una prevalencia superior a 1,60, mejor dicho, menor de 1,60, pero por lo tanto que eran más prevalentes. Y se debía incluir la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, la sordera neurosensorial no sindrómica, las hemoglobinopatías, como la alfa y beta talasemia, la anemia falciforme, etcétera, el síndrome de X frágil en el caso de donación de óvulos y las enfermedades ligadas al cromosoma X también en el caso de donación de ovocitos, ya que estas enfermedades se van a manifestar en el caso de que la portadora sea una mujer. Existía, no obstante, lo que llamamos el cribado ampliado, que es muy grande, es muy amplio y que puede incluir hasta 1000 enfermedades. Es verdad que muchas de estas tenemos que tenerlo en cuenta. Muchas de las mutaciones que nosotros podríamos estudiar en este cribado ampliado, como los propios genetistas dicen, no sabemos qué es lo que quieren decir. Yo siempre a los pacientes, cuando se lo comento, porque esto parece fenomenal, tú dices, bueno, yo me hago un estudio, me hago un cribado ampliado y voy a descartar la posibilidad de tener un hijo con problemas. No es así. O sea, lo que hace es reducir, pero nada más. Y esto es algo fundamental que hagamos hincapié en ello. Como consecuencia de este cribado ampliado, existe la posibilidad de hacer lo que llamamos un estudio de compatibilidad genética de enfermedades autosómicas recesivas mediante un matching genético. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todos somos portadores de enfermedades recesivas, de mutaciones que son recesivas. Y que como son recesivas, si solo somos portadores, no lo vamos a manifestar. Pero es verdad que como consecuencia de la reproducción de dos portadores, puede dar lugar a un niño que sea afecto. Y muchas de estas enfermedades no sabemos lo que quieren decir, o de estas mutaciones no sabemos lo que quieren decir, pero algunas de ellas son graves. Por lo tanto, es importante también que los pacientes, tanto si se van a someter a donación fundamentalmente, pero a veces ya también en caso de que sea una reproducción natural, sería conveniente que conocieran esta posibilidad, pero explicándola de una forma totalmente objetiva y sin ánimo mercantilista de ningún tipo. Bien, esta es, digamos, la consecuencia de lo que nos está ocurriendo desde el punto de vista genético. Y es que nosotros, a lo largo del tiempo, en el eje que pueden ver en negro, a lo largo del tiempo vamos teniendo una información que está representada en color rojo y que esa información, sobre todo en los últimos tiempos, ha tenido un crecimiento exponencial. Sin embargo, el conocimiento de esta información genética no ha seguido el mismo camino. De manera que en este momento nos encontramos con un decalaje, que es lo que marca la flecha de color violeta, un decalaje bastante importante entre la información y el conocimiento. Y esto yo creo que es fundamental que los pacientes lo sepan, que hay muchas cosas que las vemos pero no las conocemos. Yo siempre les explico a los pacientes, para esto siempre les cuento, esto es como lanzar una cápsula espacial y que nos esté enviando fotografías continuamente y tal. Bueno, probablemente la mayor parte de las fotografías que nos están enviando no tenemos ni idea de qué es. Bueno, ya lo estudiaremos y ya iremos avanzando en ese sentido. Bueno, pues esto es algo parecido. Hay un decalaje importante entre la información y el conocimiento. Por eso, cuando hablamos del matching genético o cuando hablamos de los test de compatibilidad, de los cribados ampliados, decimos que aproximadamente casi un 80% de la información que tenemos no sabemos qué quiere decir. Es verdad que en el otro 20% restante hay enfermedades importantes y esto debemos aprovecharlo en este sentido. Bien, una vez que nosotros ya tenemos, estudiado el donante, viene la asignación de los donantes. La asignación
desgraciadamente o afortunadamente, le corresponde al centro y al centro de reproducción, al centro que trata a los pacientes, y para ello vamos a hablar de una serie de factores médicos, como van a ser, pues, sobre todo la compatibilidad de grupo sanguíneo, como puede ser también datos como el peso, la talla, el grupo RH, como decíamos antes, las características fenotípicas, etc. Y de acuerdo con eso, nosotros seleccionamos un donante o una donante que nos parezca idóneo para esa pareja. Esto tiene otras connotaciones, que supongo que luego Fernando va a hablar y que yo no voy a entrar en ello. Bien, esto es, digamos, lo que sería la parte común. Sin embargo, hay bastantes diferencias entre una donación y otra. La donación de óvulos lo podemos definir como un proceso en el que una mujer, que es la donante, dona sus óvulos para que estos puedan ser empleados por otra mujer, que es la receptora, que vemos en la gráfica de la derecha, la imagen de la derecha a la derecha del todo, o pareja en un ciclo de FI. ¿Perdona? ¿Perdón? Lidia. Dime. ¿Me decías algo? No. Ah, vale, perdón. Debe ser algún ruido por ahí. Vale. Bien, entonces, como ven, en la izquierda el esquema, la donante es la que va a sufrir o la que va a realizar el tratamiento de estimulación, ahora veremos cómo, y una vez que tenemos los óvulos, se van a unir estos óvulos, se van a microinyectar con espermatozoides de la pareja receptora para que los embriones a que dé lugar se puedan transferir, normalmente uno, máximo dos, a la receptora al interior del útero de la receptora. Por lo tanto, para la extracción de los óvulos de la donante, esta se somete a un tratamiento de estimulación ovárica y a una intervención quirúrgica, que es una punción folicular. Esto es importante. Como ven, el procedimiento de donación es completamente distinto al de donación de espermatozoides. ¿Y cuándo lo indicamos? Lo indicamos fundamentalmente en aquellos casos en que hay una alteración genética que se quiere evitar el transmitirlo a la descendencia por parte de la mujer. Hay una mala calidad embrionaria o ovocitaria en ciclos de fecundación in vitro que se han hecho previamente, ante una situación de baja reserva ovárica, cuando hay fracasos repetidos de fecundación in vitro con los gametos propios de la mujer receptora, ante la presencia a veces de abortos recurrentes que no conocemos la causa o que los tratamientos habituales que utilizamos en estas situaciones no dan lugar a un embarazo evolutivo. También hay nuevos modelos de familia en la sociedad que hacen necesario la utilización de óvulos de donante, y la causa más importante, con gran diferencia, es la edad materna avanzada, la cual va a conllevar, por un lado, en muchas ocasiones, una baja reserva ovárica y, por otro lado, la posibilidad de generar embriones que tienen alteraciones genéticas y que van a hacer que puedan disminuir la posibilidad de embarazo, el éxito de la técnica y la posibilidad de tener algún niño con malformaciones. El proceso de donación, como vemos aquí, o resumido, pasa por una selección de la donante, se realiza la historia clínica personal y familiar, la donante va a ser sometida a una estimulación ovárica con una punción y una recuperación de óvulos. Esto, si lo podemos ver esquemáticamente, pues vemos en un ciclo, aquí en esta, no sé si se ve la flecha. Vemos el momento de la regla, el tratamiento va a ser mediante gonadotropinas que se inyectan diariamente y vamos haciendo ecografías de control para ver la respuesta ovárica a estos tratamientos. Cuando estos folículos, esto es un ovario, estas bolitas negras son los folículos, cuando estos folículos tienen un número y un tamaño adecuados, entonces vamos a programar la punción. Y esta punción la hacemos en quirófano, en la sala de punción, con una sedación anestésica y mediante ecografía nosotros vamos a pasar una aguja muy fina a través del fondo vaginal para llegar hasta el ovario. Aquí vemos la imagen de la aguja y vamos a aspirar el contenido que tienen estos folículos. Una vez que estos folículos han sido aspirados, el material va a pasar al laboratorio y esto es el líquido folicular que obtenemos. Aquí se van a individualizar, a visualizar los ovocitos que están rodeados de células de la granulosa y que luego vamos a ver el grado de madurez que tienen y vamos a decumularlos, que se llama para liberarlos del resto de células.
Mientras tanto, la receptora únicamente va a hacer un tratamiento para preparar el útero, porque en el caso de la receptora los ovarios no van a tener ningún papel. Y el tratamiento es muy sencillo porque es únicamente dar unas pastillas que van a ser estrógenos y hacer controles para ver mediante ecografía que el endometrio, que es la capa interna del útero, tenga el aspecto y el grosor adecuado de manera que favorezca la implantación de sus embriones. Este procedimiento, no cabe duda que es un procedimiento que es costoso desde todos los puntos de vista, pero afortunadamente cada vez es más seguro. Yo les presento aquí el protocolo de tratamiento que utilizamos y en el cual, digamos, el hecho de poder dar esto que se llama agonistas de GnRH y que no produce hiperestimulación o reduce bastante las posibilidades de hiperestimulación, que era la complicación más frecuente en los casos de donación de óvulos, es decir, una respuesta excesiva al tratamiento, pues como podemos ver en los últimos registros de la Sociedad Española de Fertilidad, las posibilidades de complicaciones son ínfimas, afortunadamente. Pero no cabe duda que también tiene sus complicaciones y esto hay que explicarlo, porque sí que sabemos que en aquellos embarazos que se producen por donación de ovocitos debido a un material autoinmune diferente, estamos hablando ya de fenómenos de histocompatibilidad, etcétera, está claramente relacionado con problemas hipertensivos durante el embarazo. Y esto hay que contarlo, porque no se trata de que una paciente pueda tener la tensión alta, sino que también se trata de fenómenos de eclampsia, preeclampsia, etcétera, que puede conllevar a problemas serios al final del embarazo. Los resultados son bastante favorables. Aquí ven en el registro de la Sociedad Española de Fertilidad, en el último registro del año 2018, cómo la supervivencia de los ovocitos, porque cada vez utilizamos ovocitos vitrificados, es correcta, sobre todo cuando estos ovocitos son de donantes. La posibilidad de que estos ovocitos vayan a sobrevivir a la desvitrificación es casi del 90%, su fecundación está en torno a un 72% y las tasas de gestación están en torno a un 41% global, en donde aquí, encontramos todo tipo de casos. ¿Y por qué la donación? Porque nosotros vemos, y estas son estadísticas nuestras, de nuestro centro, vemos que a lo largo de la vida, a lo largo de los años, las posibilidades de embarazo, incluso con fecundación in vitro en mujeres que utilizan sus propios óvulos, van a disminuir, sobre todo a partir de los 40 años, de una forma considerable. Y esto se debe fundamentalmente a un deterioro de la reserva ovárica, pero también y fundamentalmente de la calidad de los óvulos. De tal manera que cuando nosotros utilizamos óvulos de donantes que son mujeres menores de 30, de 35, pero fundamentalmente menores de 30 años, esta posibilidad de embarazo no va a disminuir independientemente de la edad que tenga la receptora. Además, hay dos tipos de donación, esto no voy a entrar en ello, que es utilizando ovocitos vitrificados y ovocitos frescos. Saben que la donación de espermatozoides es únicamente desde hace muchos años con espermatozoides congelados. Mi opinión personal es que en un plazo más o menos corto de tiempo la donación de óvulos en España, en España y en el mundo se da también únicamente con óvulos vitrificados, pero de momento no es así. Y no me gustaría dejar de decir, en el caso de la donación de óvulos, algo que yo explico a los pacientes, porque el paciente tiene un cierto rechazo a poder realizar esta técnica, porque la mujer se siente como un mero depósito de un embrión que no tiene nada que ver con ella. Y no es así. No es así, y esto es algo que nosotros sospechábamos ya desde hace muchos años. Yo siempre a los pacientes les cuento un chascarrillo, y es que yo tuve una pareja, la raza por ley tiene que ser la misma, esto es obligatorio, si no hay que pedir un permiso explícito, dar constancia de ello en el consentimiento, etc. Yo tuve una pareja en la consulta que ella japonesa y él español. Ella, yo en aquel momento no tenía ninguna donante asiática activa. Y entonces yo se lo comenté a ellos lo pensaron y me dijeron, bueno, da igual, no importa, que sea una donante española. Vale, pues, a ver, la nacionalidad no es un criterio, estábamos hablando de una donante de raza caucásica. La cuestión es que hicimos el tratamiento, se quedó embarazada
y cuando al cabo de un año vino a utilizar los embriones congelados que tenía, venía con el niño y el niño tenía los ojos rasgados igual que ella. Entonces, yo me quedé así un poco sorprendido y le dije, caramba, es igual que tú. Y me dijo, sí, sí. Y yo le dije, eso es la epigenética. O sea, la epigenética es algo que nosotros sospechábamos desde hace mucho tiempo, pero que cada vez vamos conociendo más. ¿Y qué es la epigenética? La epigenética son una serie de factores que están rodeando a los genes y que producen una serie de cambios en la cromatina que regulan la expresión génica sin modificar la secuencia de los núcleos. Quiere decir que, y yo se lo explico así, cuando yo tengo un embrión, si ese embrión lo transfiero a una señora o se lo transfiero a otra, va a dar lugar a un niño distinto. ¿Por qué? Porque la epigenética que actúa es la de la persona que se queda embarazada, es la de la gestante. Existe una interacción a lo largo del embarazo de manera que va a hacer que esos genes, parte de los cuales son de origen de la donante, se manifiesten de una forma o de otra en función de esta epigenética. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque, porque esto nos hace ver lo que dice el rótulo. La mitad de nuestra personalidad se basa en la genética, pero la otra mitad se construye en nuestro día a día en función del ambiente en el que crecemos y vivimos y los estímulos y educación que recibimos. A ver, yo creo que en el tema que nos ocupa del anonimato de los donantes es muy importante. Esta gráfica que les presento aquí es un grupo de estudio que es interesantísimo porque es un grupo de gemelos univitelinos a todo lo largo del mundo y ancho del mundo, en donde se analiza el desarrollo de estos gemelos, que viven en sitios diferentes. Y el desarrollo lo valoran en una serie de características que pueden ver a la derecha. Bien, como pueden ver en la gráfica, aproximadamente no más de la mitad de los aspectos de la personalidad de una persona tienen un origen genético, sino que son como consecuencia, como dice el rótulo, de un aprendizaje, de un medio, de una educación, etcétera. Y esto yo lo considero muy importante y yo lo defiendo a capa y espada. Y esto, lógicamente, se debe a la epigenética. Bien, ¿y qué ocurre con la donación de semen? Esta es mucho más sencilla. O sea, la donación es un procedimiento en el cual un varón dona semen que precisa ser congelado para posteriormente ser inyectado en el aparato reproductor de la mujer mediante lo que llamamos una inseminación intrauterina o lo utilizamos para fecundar óvulos maduros en el laboratorio mediante un procedimiento de fecundación in vitro. Las indicaciones son azospermia, o sea, ausencia de espermatozoides en el eyaculado, imposibilidad para obtener espermatozoides útiles procedentes del testículo o de la vía seminal, causas masculinas severas que no se puedan resolver con la fecundación in vitro, trastornos genéticos del varón o también los nuevos modelos de familia, como es las mujeres sin pareja masculina, ya sean homosexuales o bien mujeres que no tienen pareja. Cualquiera de estos casos hay una indicación. El procedimiento es más sencillo, la selección del donante es igual, la historia es lo mismo, hay una primera recogida de semen por masturbación y este semen va a ser congelado, va a ser estudiado y posteriormente va a ser congelado para después poder utilizarlo o bien en una inseminación artificial inyectándolo directamente en el interior del útero de la mujer receptora o bien inyectando con microinyección un ovocito en un proceso de fecundación in vitro. Y los resultados en los ciclos de inseminación con donante en el último registro del 2018 no son tan espectaculares como en principio cabría pensar. Fíjense, en el registro en España se han hecho el año 2018 21.000 ciclos de inseminación artificial conyugal, o sea, con semen de la pareja, y 12.600 con semen de donante. Ha habido 2.800 gestaciones frente a 2.400 con donante. La tasa de gestación es, lógicamente, inferior en la inseminación artificial conyugal, pero no es tan inferior como cabría esperar. Es un 13% frente a un 19%. Por edades, y esto es algo importante porque nosotros
Hoy en la consulta indicamos únicamente las inseminaciones en mujeres menores de 35 años o de 37 años porque sabemos que más adelante, con una edad mayor, las posibilidades de embarazo son muy bajas, aproximadamente de un 8,9% por ciclo en mujeres mayores de 40 años y cuando utilizamos donante es poco más, un 10,7%, por lo tanto no nos parece que sea lo indicado. Creemos que la técnica de inseminación artificial debe estar reservada únicamente para mujeres, si es posible menores de 35 años, porque es donde realmente nos va a dar un rendimiento. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Creo que Fernando, ¿no? ¿Es quien va a intervenir ahora? Me toca a mí, sí. Ok. Pues bueno, buenas tardes y gracias, Lidia, por invitarnos a tomar la palabra. No tanto por convocarnos al seminario, porque también es nuestro seminario, ¿eh? Ya llevamos muchos años vinculados a él y lo tenemos como propio, ¿no? Es una gozada poder ver que esta iniciativa sigue perviviendo durante el tiempo y además que tiene un rejuvenecimiento hasta cierto punto insospechado, ¿no? En esta época tan difícil de hacer cosas, verdaderamente hemos encontrado en estos sistemas de telemática una posibilidad de potenciar el seminario y hacerlo, pues eso, más plural, con más participación y, en definitiva, llegar a más gente en todas las cuestiones que se plantean. Bueno, el tema de hoy es muy interesante, la verdad, no es porque estemos nosotros de ponentes, pero es un asunto controvertido, como lo es todo lo que gira alrededor de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Es verdad que hay algunas aproximaciones a este mundillo un tanto prejuiciosas, no lo digo en sentido absolutamente negativo, porque es verdad que es un sector donde la medicina privada tiene un gran protagonismo. Pensemos que estamos hablando que las técnicas de fertilidad se desarrollan en España en un 80% aproximadamente en el ámbito privado, o incluso superior a ese porcentaje. Entonces, esto es un punto de partida en el que cuando se está en una aproximación bioética, pues hay que tomar en consideración, hay que ser honesto en el planteamiento de partida para tratar cualquier cuestión de esta naturaleza. Lo cual no quita que se pueda, lógicamente, pues presentar argumentos y razones para defender pues un modelo determinado en relación al anonimato sí y al anonimato no. En este caso, los tres ponentes tenemos el sesgo de que nos hemos posicionado a favor del mantenimiento del anonimato. Podría haber quizá en el seminario de hoy alguna otra persona que sostuviera la tesis contraria. De hecho, seguro que la habrá en todos los que estáis ahí alguna persona que no opine lo mismo y será en el debate cuando podamos quizá contrastar más las opiniones. No cabe duda de que la cuestión de fondo en este tema guarda relación con la importancia que deba reconocerse al conocimiento de la identidad de un donante de gametos para lo que sería el desarrollo de la personalidad, la identidad personal, ¿no? Esta es la tesis en sentido afirmativo que sostienen aquellos que consideran que no puede prorrogarse durante más tiempo el anonimato del donante, que hay una lesión de este derecho fundamental, el derecho a la personalidad, el derecho a la dignidad, que es verdad que es un derecho fundamental genérico, porque todos estos derechos, para ver su verdadera incidencia, hay que ponerlos en un contexto determinado, en una situación particular. Son derechos, y esto, vamos, no es de mi cosecha, sino se lo oí una vez al profesor Romeo Casabona, que quizá algunos lo conozcáis, que son transitivos, se tienen que poner en tensión y en juego en relación a circunstancias, escenarios particulares, para ver qué es eso de la dignidad personal, para ver qué es la identidad personal. Pero este es el debate de fondo, ¿no? Si
El modelo actual, que es un modelo, como vamos a ver, eminentemente garantista del anonimato, lesiona realmente esa faceta de la personalidad, en cuyo caso debería retroceder o modularse. El punto de partida, ya ahora hablo más un poco en el terreno legal, es la Ley de Reproducción Humana Asistida Española. Es una ley del año 2006, que tiene su precedente en otra del año 88, que fue la primera, y en ambas se establece una configuración de esta cuestión bastante clara, en el sentido de que se debe preservar la confidencialidad de los datos de los donantes de gametos y embriones, y particularmente el anonimato de estos últimos. Ahora bien, no es un modelo absolutamente rígido, sino que plantea algunas posibilidades de excepción. Por un lado, se reconoce en paralelo un derecho de las parejas receptoras, las parejas que acuden a las técnicas de fertilidad, y de los hijos nacidos de estas técnicas, a acceder a una información general de los donantes, que no alcance efectivamente el tema del anonimato. Y por otro lado, si hablamos del anonimato propiamente dicho, puede ceder en dos supuestos muy concretos. Uno es cuando se pueda apreciar que hay un riesgo grave para la salud del descendiente, del niño, o que esté en peligro su propia vida, ¿no? Y otro se refiere a la posibilidad de una actuación en sede judicial, de un tribunal que determine que tiene que romperse esa regla del anonimato para hacer alguna averiguación. La primera de esas excepciones se refiere fundamentalmente, aunque no lo dice la ley, pero en la práctica se ve que tiene que tener esta orientación, a situaciones en las que un niño puede necesitar contactar con un progenitor biológico para, por ejemplo, recibir un trasplante de médula con motivo de un problema hematológico, un cáncer, etcétera, ¿no? Por lo tanto, habría una justificación que se contrapesaría con el valor jurídico de la protección del anonimato, y en esos supuestos la ley tiene determinado que puede llegar a ceder el anonimato. Bien entendido que solo en tanto y cuanto eso sea necesario para salvaguardar el fin de que estamos hablando, que en este caso sería sacar adelante al niño, ¿no? El segundo supuesto, como digo, es el de los tribunales. Puede haber, no se ha producido realmente en España en ningún caso, pero podría suceder, un procedimiento judicial en el que se estuviera investigando a algún donante desaprensivo que tuviera alguna patología de las que no están en los cribados habituales, en los cribados básicos que se les hace, y a conciencia hubiera actuado como donante sabiendo que eso podía dar lugar a niños con esa misma enfermedad, ¿no? Bueno, pues eso lógicamente podría llegar a investigarse y el juez determinar que se identifique quién es esa persona. En todo caso, tanto en el supuesto que llamaríamos médico o de riesgo vital, y como en el supuesto este del procedimiento judicial, lo que sí que está claro es que si se identifica el donante, eso no hace variar quiénes son los padres del niño. O sea, no altera la relación de filiación. Eso va a seguir absolutamente inamovible, marcado por el momento en el que se consintieron las técnicas por parte de la pareja. Los que consienten las técnicas en un documento de consentimiento informado son los que quedan atados como padres de la descendencia, con independencia de que se hayan utilizado o no gametos procedentes de donantes. Por otro lado, hace énfasis en la normativa española en que esta ruptura eventual del anonimato, de la confidencialidad, sea proporcional. Bien, esto es algo que ya conocemos que funciona así en todas las cuestiones en las que se pretende menoscabar la intimidad de una persona, aunque sea por razones justificadas, como puede ser en alguno de los escenarios que he planteado, ¿no? En esos casos, el convenio, por ejemplo, de derechos humanos europeo de 1950 ya lo dice bien claro. Las lesiones en la intimidad
de cualquier persona, los menoscabos de sus datos personales, de su confidencialidad, de su información confidencial, solo son admisibles en tanto y cuanto sean necesarios para salvaguardar una finalidad que se considere en un momento dado de un interés superior. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, diariamente con los temas de seguridad. Cuando vamos a viajar, pues se nos hace muchísimas preguntas, se nos pasa por unos paneles donde se nos analiza pues, el cuerpo, está todos los temas de información completamente volcados en que nadie viaje que no esté perfectamente identificado, etcétera, ¿no? Y no ya solo en esta última fase ahora del COVID, con el problema que tenemos, sino previamente por todas las cuestiones que surgieron a raíz de los atentados del 11M, ¿no? Y del 11S, ¿no? Pues, por supuesto, relacionado sobre todo con las Torres Gemelas y demás, que fue un antes y un después en todo esto que estamos hablando. Bueno, este modelo, como digo, español, es un modelo que, aun manteniendo como regla la del anonimato, permite cierta flexibilidad, ¿eh? No es absolutamente cerrado. Y se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional Español, que como sabemos todos es el garante de los derechos fundamentales en nuestro país, se pronunció ya en el año 1999 sobre este sistema. La ley actual he dicho que era de 2006, pero la previa, el antecedente inmediato era de 1988 y en esta cuestión estaba establecida en los mismos términos. Por lo tanto, lo que entonces analizó el Tribunal Constitucional sobre este tema no tendría por qué haber cambiado en cuanto a la materia que analizó en el momento actual. Otra cosa es que a la vista de cómo ha evolucionado la sociedad, la jurisprudencia a nivel no solo español, sino europeo y demás, pues podrían tener otros criterios, incorporar otros criterios, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional recibió una impugnación general de la Ley de Reproducción Humana Asistida, que fue llevada a cabo por lo que antes era el grupo de Alianza Popular, por lo que actualmente es el PP, que tenía varias reservas en relación a la promulgación de una ley que en ese momento era muy vanguardista y, lógicamente, rompía un poco los esquemas en el año 1988 de cómo debía ser una familia. O sea, permitía, lógicamente, la generación de modelos familiares distintos a lo que estaba la gente acostumbrada, la familia monoparental, que una mujer sola pudiera tener hijos, que, bueno, pues que también accedieran a esta circunstancia las parejas no casadas. En definitiva, rompía un poco los esquemas y eso produjo que se planteara este recurso. Y en relación al tema del anonimato, que es lo que nos interesa más aquí, el tribunal lo que hizo fue una reflexión sobre las distintas perspectivas desde las que podía verse este asunto, ¿no? Se dio cuenta que efectivamente una de las cuestiones a tener presente era la protección de los chicos, la protección de los niños que nacen de estos tratamientos. Eso, sin duda, podía ser incluso el factor fundamental de enfoque del tribunal. Pero también, al mismo tiempo, se percató de que era muy importante que hubiera una posibilidad creciente o por lo menos sostenida en el tiempo de que hubiera donantes de gametos para paliar el problema de la infertilidad de muchas parejas que no pueden utilizar los gametos propios. Es decir, al lado del interés del menor había también el interés de solucionar problemas de esterilidad, de favorecer que familias que querían tener hijos por estas técnicas pudieran conseguirlo, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, que de alguna manera se pudiera igualmente establecer un esquema más o menos controlado de estas situaciones donde se garantizara aspectos que son muy importantes cuando hablamos de donación de células, como son la trazabilidad, la seguridad biológica, etcétera, ¿no? Y después de analizar todas estas perspectivas, llegó a la conclusión de que el modelo era equilibrado, que no había una desprotección absoluta de los menores, que podían llegar a conocer la identidad del donante si fuera necesario por razones de salud. La verdad es que se refirió
Esto hay que reconocerlo fundamentalmente por razones de salud, no por otras cuestiones. Y al mismo tiempo que entendió, como decía, que las piezas estaban razonablemente encajadas. Y con eso hemos pervivido hasta nuestros días. Y no somos el único país que tiene este modelo. También otros países de nuestro entorno, como puede ser el caso, por ejemplo, de Francia, de Italia, Grecia, Malta, Montenegro, o sea, los de la cuenca mediterránea, de alguna manera, están también en esta misma línea nuestra. Otros países como Chequia, Eslovaquia, Lituania, Estonia, son hoy por hoy países donde el anonimato es la regla general. Es cierto que los países nórdicos sobre todo, y el Reino Unido a partir de 2005, pasaron de un modelo más garantista del anonimato a otro modelo más abierto y hicieron desaparecer con el tiempo el requisito del anonimato. Es el caso, pues, por ejemplo, de, como decía, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Holanda, Austria y Portugal. Portugal muy recientemente. En el caso de Austria, se reconoce, por ejemplo, que los chicos mayores de 14 años, ni siquiera los padres de los niños, sino los chicos, a partir de los 14 años, puedan pedir a la autoridad administrativa de su región que les identifique al donante de gametos del que ellos proceden, ¿no? Se establecen mecanismos para facilitar esa cuestión. En el caso del Reino Unido, a partir de 2005, también se aceptó este planteamiento. Luego hay otros países que tienen un modelo mixto, en el sentido de que puedes elegir si quieres un donante anónimo o no anónimo. Serían, por ejemplo, los supuestos de Rusia, Dinamarca, Bélgica, Rumanía, Georgia, Irlanda, Islandia. Otros que son muy rigurosos y que no aceptan en absoluto la utilización de gametos de donante, como sería el caso de Alemania o de Bosnia, como países más próximos. Y luego algún país, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, como Argentina, que tiene un modelo mixto pero especial, en el sentido de que admite que el donante pueda ser anónimo, no anónimo o de persona determinada. Puede, en determinados casos, establecerse que el donante sea, por ejemplo, pues una persona de la familia. Pensemos en una pareja de hermanas que una no puede utilizar sus propios óvulos y le pide a su hermana que, si no le importa, cedérselos para tener un hijo con su pareja. Pues es un caso mucho más flexible todavía, ¿no? La cuestión del anonimato, la verdad es que también tiene algo que ver, por lo menos en determinados países, con mayores garantías para evitar un comercio salvaje de gametos. Porque uno de los problemas que hay en relación a la donación de gametos es, sobre todo de donación de ovocitos, es que determinadas clínicas fuera de España pues están, lógicamente, viendo que hay un mercado interesante que tratan de comercializar con el gameto femenino para colocarlo en países donde hay una mayor demanda que posibilidades de obtenerlos y además ofreciendo elegir incluso las características. ¿No? Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, donde hay algunos bancos de gametos que se pueden ver, se puede acceder a ellos a través de Internet, de páginas web, donde uno puede seleccionar el donante que quiere sobre la base de criterios físicos, de capacidad intelectual, de aficiones, por supuesto ve la fotografía, le cuentan un poco cómo es esa persona, etcétera, ¿no? Y más aún, en ese tipo de modelo, el caso danés, como digo, es paradigmático, puedes incluso pedir que te manden los gametos como si fuera Amazon, ¿eh? Te los mandan, lógicamente, en un contenedor especial, con nitrógeno líquido, para que no pierdan la temperatura, con un kit de aplicación. Y entonces, una mujer o parejas de mujeres que quieran utilizarlo, y digo lo de parejas de mujeres porque se ha dado más en ese caso, en parejas de mujeres, que no quieren pasar por las clínicas de fertilidad, que prefieren
elegir el donante y reducir absolutamente los costes a expensas, lógicamente, de perder garantías sanitarias, pues lo compran en esa página web, se lo traen a su casa y ellas, siguiendo un manual de instrucciones, pues una de ellas o las dos aplican los gametos para quedarse embarazadas. Esto, lógicamente, pues tiene muchísimos riesgos porque, claro, una cosa es quién compra esos gametos y otra cosa es quién se los pone. Pueden ser incluso personas menores de edad. Y luego el tema de la trazabilidad y la seguridad biológica se puede perder completamente, ¿no? Pero en el modelo no anónimo se da esto con una especial incidencia porque es muy tentador de vez en cuando, pues decir, pues yo que no tengo una pareja estable, voy a elegir a aquella pareja que me parezca más interesante en función de pues, las afinidades que yo pueda tener con ella según pues, la información que me están facilitando en esa web, ¿no? Por tanto, el modelo que tenemos en España es un modelo que, sin ser, por supuesto, perfecto y desde luego ser susceptible de muchas mejoras y matices, es un modelo equilibrado que corta ese capitalismo salvaje o esa venta salvaje que hay en algunos sitios de gametos, que al mismo tiempo no impide que en los casos que verdaderamente necesarios se pueda acceder a la identificación y también que está bien controlado por parte del Ministerio, en este caso de Sanidad, como ha dicho Alfonso en su primera intervención, a través de un sistema que está implantado desde hace ya algún tiempo, que hace que todos los donantes tengan que estar registrados y que se sepa cuántas donaciones han hecho, etcétera. Información que queda reservada en el propio Ministerio, pero que es accesible en los casos en los que hubiera verdadera justificación a instancia de la autoridad judicial o lo que fuera, ¿no? Bueno, y ahora se plantea, después de dibujaros este panorama, si, por ejemplo, podría ser equiparable la situación de la donación de gametos con la de la adopción de personas, ¿no? Porque sabemos que en el caso de la adopción, desde hace ya bastante tiempo, sí que está reconocido de manera rotunda un derecho de los hijos a conocer su origen de adopción e incluso a poder acceder a la identidad de la persona, de sus progenitores biológicos, ¿no? Y para los que quieren, de alguna manera, pues cambiar el modelo español en relación con los gametos de donante, se utiliza también el antecedente de la donación como una prueba de que pueden ser las cosas de otra manera y de que si se reconoce en esos niños procedentes de adopción este derecho, por la misma razón debe de plantearse respecto de los nacidos de gametos de donante. Sin embargo, hay alguna cuestión que claro, es diferente, ¿no? Cuando hablamos de adopción, hablamos de un niño que ha nacido en otra familia. A veces ese niño, cuando se adopta, lleva un tiempo no desdeñable con sus progenitores biológicos. Ese niño tiene una biografía con la familia que le ha dado en adopción. Tiene unos antecedentes, tiene una historia ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de gametos de donante, no hay ninguna historia vital con el donante de gametos. Nunca convivió con él, nunca ejerció de padre, nunca tuvo una patria potestad sobre él ni interferencia de ninguna naturaleza. Estamos hablando solo de una influencia desde el punto de vista biológico, que como ya nos ha subrayado de nuevo Alfonso anteriormente, tiene una importancia relativa, porque, bueno, las personas, como bien sabemos, somos mucho más que nuestros genes y nos conformamos no solo con nuestros genes, sino con la epigenética, con la interrelación que hay en el útero materno, con el entorno, con, en definitiva, muchísimas otras circunstancias que son las que verdaderamente nos definen, ¿no? Por tanto, no es absolutamente equiparable es el tema de la adopción con el tema de la donación de gametos. Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
cuando ha enjuiciado supuestos en los que se planteaba el conocimiento de los orígenes biológicos, no ha sido tajante en el sentido de que tenga que ser un derecho absoluto, sino que también ha admitido en casos muy concretos que puede ceder cuando hay otros derechos de personas que han intervenido en los procesos que también tienen que salvaguardar su intimidad, ¿no? El convenio sobre los derechos del niño de la ONU de 1969 también se utiliza muchas veces para decir que debe hacer romper esta regla del anonimato, porque ahí se dice que los niños tienen derecho a conocer a sus padres, lo dice en la medida de lo posible. Pero es que aquí no estamos hablando de conocer a los padres, estamos hablando de conocer a los progenitores biológicos, que es otra situación completamente distinta. En todo caso, es admisible reconocer que hay una controversia en el campo jurídico y bioético sobre lo que decía al principio, ¿no? El alcance que verdaderamente se puede dar o más que el alcance, la importancia que se puede reconocer al conocimiento de la identidad biológica de nuestros progenitores biológicos como factor conformante de nuestra dignidad personal. Esto es un tema abierto que sin duda puede tener distintas interpretaciones, pero que sería deseable que en la aproximación a las reflexiones sobre esta cuestión no se olvidaran los aspectos médicos, los aspectos científicos, ¿no?, que se han dicho antes, para evitar que haya un cierto ensoñamiento, una cierta mitificación de unas realidades que muchas veces no son tales. De hecho, en los casos en los que, por ejemplo, los niños adoptados han ejercido su derecho a conocer a sus progenitores biológicos, la experiencia de los servicios sociales que han trabajado en estas situaciones es que la mayoría de las veces no tiene ningún sentido ese contacto, incluso puede ser contraproducente, y afecta también, lógicamente, a las familias que dieron en adopción a los niños. En este caso también afectaría a los donantes. Los donantes, lógicamente, cuando hacen la donación, lo hacen en un momento de su vida, normalmente son personas muy jóvenes, que se sacan un dinerillo con la donación. No digo que sea una cosa absolutamente determinante, pero sí, pues por ejemplo, a lo mejor se pagan unas vacaciones o pueden de alguna manera bueno, tener alguna satisfacción económica para sus cosas, pero luego la vida continúa y ellos a lo mejor conforman su familia, tienen su estabilidad, su situación emocional y familiar, y tampoco parece razonable que tenga eso que ceder o verse en peligro por un ejercicio de un derecho que se conciba absoluto a conocer los orígenes biológicos por parte de un niño nacido de esos donantes, ¿no? Hay que proteger también la intimidad y el entorno familiar de los propios donantes, que en muchas ocasiones son donantes porque saben que su actuación acaba en el acto de la donación, que no se van a tener que vincular personalmente ni familiarmente con unos chicos que no han querido tener a título personal. En fin, creo que con esto sería suficiente para dejar en suerte este toro en el plano legal y ceder a Rocío ya el testigo de la parte más puramente bioética. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Pues nada, Rocío, somos todo oídos. Abre tu micrófono, que si no, no te oiremos. Sí, es que he intentado abrir la presentación antes de abrir el micrófono, con lo cual, a ver si... ¿Se ve ahora? Sí. Vale. Bueno, me uno a los agradecimientos de mis compañeros respecto a la invitación con este tema que yo creo que es muy interesante y da para debatir mucho. Y pues eso, muchas gracias por permitirnos presentar este tema.
El por qué ahora debate cuando es algo que llevamos muchísimos años realizando y no ha habido en España al menos ninguna controversia. ¿Cuál es el origen de este debate? Ya ha comentado Fernando que hay en muchos países, y este es el mapa un poco generalizado en el mundo, cómo se realiza la donación anónima o no. Podemos ver los países en los que, como España, en los que la donación no es anónima, frente a los países en los que se ha suprimido ese anonimato. Y pues en el año 2005, que fue uno de los últimos países, Gran Bretaña, en que se suprimió el anonimato, a nosotros nos pillaba quizás un poco lejos y no nos ha preocupado demasiado. Pero posteriormente a esta situación han aparecido documentos, y se han realizado reuniones. Esta en concreto en el año 2019 en el Parlamento de Europa, Petra de Schutter hizo este borrador con una serie de recomendaciones sobre el anonimato de las donaciones en las que se decía, tiene una serie de puntos, pero para resumir lo que es la idea fundamental, hablaba de que la donación de gametos debía de prohibirse que fuera anónima directamente. Eso empezó a hacer que sonaran las alarmas y posteriormente, el año pasado, el Ética de España emitió un documento en el cual también tiene otra serie de conclusiones en las cuales se acoge a lo que dice este borrador del Parlamento Europeo y ellos dicen que desde una perspectiva ético-legal parece adecuado reformar la ley de reproducción asistida española y suprimir el anonimato de las donaciones. Vistas así las cosas, la Sociedad Española de Fertilidad creó un grupo para este tema y para posicionarse como sociedad afina a estas técnicas sobre el anonimato de las donaciones. Los tres que estamos hoy aquí hablando sobre este tema colaboramos en este documento y en el documento se revisaban aspectos clínicos, psicológicos, demográficos, éticos y legales y como antes comentaba Fernando, la postura de la Sociedad Española de Fertilidad y la postura de los profesionales en general es mantener el anonimato de las donaciones de gametos. Es sustentado en una serie de premisas que, como se han comentado hasta ahora desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista legal, pues ahora vamos a ver desde el punto de vista ético el análisis que hemos hecho para tener esta opinión. Se ha comentado también que las principales críticas al anonimato de la donación se centran en el interés primordial de los recién nacidos, en el interés primordial de los niños nacidos por estas técnicas y concretamente en el interés en formar su propia identidad y en la salud. Pero en el otro extremo, los que apoyan el anonimato de la donación argumentan que hay que respetar los intereses del donante y su privacidad y también la autonomía o los deseos de los padres que son los que deberían de decidir cuál es el mejor interés del niño. Por lo tanto, tenemos dos posturas enfrentadas, tenemos un conflicto moral para saber cuál es la mejor anonimato frente al no anonimato. Y desde aquí lo que hemos intentado es tener en cuenta otra serie de valores, aparte de los que hace que exista este dilema, puesto que, como hace ya tiempo describió Nicolai Hartmann, el fenómeno de la tiranía de los valores que todos conocen, y es que los valores llevados hasta el final pueden resultar inhumanos. Y como también ha publicado Lidia, no existe una jerarquía universal de los valores, sino que en un problema aparecen diferentes valores en función de las perspectivas, de las convicciones, de los compromisos de cada sujeto implicado. Teniendo en cuenta estas premisas, tenemos también que tener en cuenta cuáles son los agentes morales que intervienen en la donación de gametos en reproducción asistida. Interviene la paciente, los pacientes, los que rodean a esa pareja, la familia, los amigos, etcétera, la sociedad, los donantes, por supuesto, el equipo médico y, por supuesto, el niño, que no debemos de olvidarlo. Y, por lo tanto, pensamos que estamos en un seminario de bioética
Y el proceso deliberativo, vamos a ver cómo, si es posible, encontrar los cursos intermedios y posteriormente un curso óptimo entre estos dos extremos que tenemos de debate entre anonimato sí o anonimato no. Y lo que hemos hecho ha sido analizar una serie de valores, por supuesto que habrá más, pero bueno, nos hemos centrado en unos cuantos, viendo las posturas que hay en cada uno de ellos. Vamos a analizar toda esta serie de valores: la salud de los niños nacidos por donación, el valor de la identidad, la autonomía de los padres y la herencia genética, la privacidad de los donantes, el principio de justicia, la responsabilidad, la calidad de las donaciones y el valor económico. Vamos a ver cuáles son las posturas a favor y en contra, teniendo en cuenta cada uno de estos valores, y ver qué curso intermedio podemos en cada uno de estos puntos sacar como conclusión. El primero de ellos, la salud de los niños nacidos por donación de gametos. Tenemos por un los que opinan el derecho a conocer la historia familiar y los riesgos de salud para tomar medidas preventivas, de forma que, conociendo esa historia familiar, tenemos más capacidad de diagnóstico. Pero, en el otro lado, tenemos como argumentos que, como ya se ha comentado tanto Fernando como Alfonso, es que se conoce la historia familiar. Los donantes, los análisis y todo lo que se hace, los donantes tienen derecho a conocerlos y, por supuesto, los padres. Y ya hemos visto los estudios, en concreto el estudio genético amplio que se realiza a los donantes. Por otra parte, también la importancia de los factores ambientales, que ya se ha visto, y hay trabajos que dicen que no hay pruebas suficientes para concluir que el acceso a los antecedentes familiares mejore la predicción de riesgo, que cambie las percepciones del mismo en las personas y que conduzca a mejores resultados de salud. Por lo tanto, frente a estas dos posturas, podemos decir que la donación anónima no es incompatible con ofrecer información médica relevante y, por lo tanto, las políticas del anonimato no parece que frustren los intereses de salud de estas personas. En segundo lugar, el valor de la propia identidad, que es uno de los que más se ha discutido y en los que más se hace hincapié para defender el no anonimato. Se habla de que los individuos requieren datos genuinos sobre su historia biológica para poder desarrollar personal adecuada, y que conocer el origen genético es un componente importante para comprenderse a uno mismo, en cuyo caso no llegar a este conocimiento puede ocasionar un desconcierto genealógico. Pero, a favor del anonimato, los autores que defienden esta postura argumentan que, aunque los niños tienen derecho a una identidad, no tienen derecho a un tipo particular de identidad como la que se basa en vínculos biológicos, que el autoconocimiento de la identidad personal depende, como también se ha hablado anteriormente, de las relaciones que hay con los demás, no solamente de esa historia genética. Y, por otra parte, no hay una evidencia sólida, no hay ninguna prueba que demuestre que los niños nacidos por donación sufran un desconcierto genealógico. Por lo tanto, revelar el origen a los niños nacidos por donación de gametos puede considerarse una obligación moral de los padres, sin que sea necesario conocer la identidad del donante. En tercer lugar, la autonomía de los padres. Ken Daniels, que ha estudiado mucho, ha publicado un libro sobre este tema, sobre el anonimato de la donación. Sobre todo, él ha estudiado mucho en Australia y en otros países del mundo. Él habla de que el secreto siempre es malo, que todo secreto tiene en el fondo un potencial de dañar a todo el que está implicado, y que, por otra parte, si lo que quieres es hijo en valores, tienes que educarle en la honestidad, en la apertura, en la confianza, y por lo tanto educarle en un secreto no es algo que sea bueno. Sin embargo, también existe la idea de que algunos padres pueden considerar el secreto como necesario si en el medio en el que vive excluye el que puedan ser discriminados por el hecho de que sean hijos por estas técnicas de reproducción asistida. Y el poder de decidir cuándo revelar el origen a los hijos parece ser consistente con el valor que se le asigna a los padres en su autonomía y en su libertad. Por lo tanto, incluso si los niños concebidos por donantes tienen el derecho a conocer esa información, las donaciones anónimas de gametos no son inconsistentes con la divulgación. Una cosa es
conocer el origen y otra cosa es conocer la identidad del donante. En cuarto lugar, el valor de la herencia genética, que se ha hablado mucho hasta ahora. La genética puede explicar gran número de comportamientos, pero no todos. Y las personas que tienen información sobre su origen genético puede que no tienen información, puede que les falte algo esencial. Sin embargo, enfatizar la importancia de la información genética puede llevarnos a algo que se ha denominado el esencialismo genético, basar todo en la genética. Sin embargo, hay formas sociales como la familia, la maternidad o la paternidad en socavarse por ese determinismo genético. Por lo tanto, hacer demasiado hincapié en las conexiones genéticas podría no ser la mejor manera de garantizar el bienestar de las familias no biológicas. En este sentido, el hecho de que una familia no biológica tenga esta serie de hándicap que son los que hablan en contra del anonimato, puede hacer que realmente no garantice ese bienestar de ese tipo de familias. En este sentido, Joyce Harper publicó hace unos pocos años, en el 2016, este trabajo en el cual comentaba que con las pruebas genéticas que existen actualmente, o existían, porque estamos hablando ya de hace 5 años, cualquiera podría conocer su origen genético. Y de hecho, ya existen programas en Internet con los cuales, con determinadas características, se puede uno remontar a cuáles son sus antepasados y determinadas enfermedades que pueden estar ligadas a esa serie de antepasados. Y por lo tanto, habla de que en un futuro el anonimato de la donación puede no existir por este tipo de información. Y por lo tanto aboga a que la información genética se maneje de tal forma que no afecte a la privacidad y a los valores de los donantes y a los niños nacidos por donación. Es un tema que puede ser muy peligroso en cuanto a esa confidencialidad. ¿En qué la privacidad de los donantes como valor? En contra del anonimato se argumenta que existe una curiosidad entre algunos donantes por conocer cómo es su descendencia y que el donante tiene derecho a conocer la información médica y la información sobre sus descendientes. En este segundo lugar ya se ha hablado en varias ocasiones en que el donante ya tiene el acceso a esa información médica y si existe alguna patología o existe alguna alteración en algún niño nacido por donación, también tiene derecho el donante a conocerlo y a saber si en su familia puede también existir ese riesgo. Y en cuanto al primer punto, la curiosidad no justifica el conocimiento de conocer a la descendencia, no es un valor que realmente justifique el conocer la identidad del donante o, en este caso, el que los donantes conozcan a la descendencia. Por lo tanto, valores como la privacidad, la confidencialidad pueden dañarse tanto en el donante como en los niños si se suprime el anonimato. En sexto lugar, el principio de justicia. En contra del anonimato se habla de que es injusto, de que los niños nacidos por donación no puedan defender sus propios derechos por encima de los intereses de otras personas implicadas, como es el derecho a conocer el origen. Volvemos otra vez al derecho a la identidad, el derecho a conocer el origen. Pero me gustó mucho esta frase de Guido Pennings. Guido Pennings es un bioeticista que fue presidente del comité del grupo de ética en la Asociación Europea, en la ESRE, la Asociación Europea de Reproducción Humana y Embriología. Y él comentaba que si se acepta el argumento del derecho moral del niño a conocer sus orígenes, habría que extenderlo a los millones de niños nacidos de forma natural después de un adulterio o de una infidelidad de la madre. Si no se en estos casos se estaría cometiendo una injusticia al no existir el mismo trato en ambos supuestos. Es decir, los niños cuyos padres no han revelado el origen a los padres que no han revelado el origen a sus hijos en otras circunstancias serían discriminados frente a los que sí lo hacen en el caso de la donación. En séptimo lugar, en cuanto a la responsabilidad de los donantes, en contra de la se argumenta que la disposición del donante a ser identificado y tener contacto con la descendencia es parte de la responsabilidad, pero sin embargo, la paternidad no es el ser donante. También se ha hablado antes de ello, la paternidad es mucho más que eso, no es
el poner el gameto, no es esa carga genética. La paternidad requiere una responsabilidad que recae en los padres que cuidan, que crían a los hijos. Por lo tanto, la responsabilidad del donante se limita a lo que se refiere de donar y a los requerimientos de salud, a las condiciones que se imponen para ser donante y que imponen los profesionales. El octavo valor, hablando de la calidad de las donaciones, la supresión del anonimato en la donación de ovocitos, por ejemplo, ha conducido en los países en los que ya no existe ese anonimato a la falta de donantes y, por lo tanto, en el caso de la donación de ovocitos, se ha recurrido a la donación compartida. La donación compartida supone que una paciente que se realiza un ciclo de fecundación in vitro le resulta más económico o bien le resulta gratuito el ciclo o bien se le hace un descuento en el precio si dona parte de sus ovocitos a otra mujer o a otra pareja. Y por lo tanto se habla de esos descuentos, de ese beneficio que puede haber desde el punto de vista económico. Sin embargo, esto es una vuelta atrás. Nosotros hace muchos años, cuando empezó a realizar en España, como no había donantes, se utilizaba la donación compartida, que se dejó de hacer, puesto que no olvidemos que los ovocitos provienen de pacientes, por lo tanto, no son de la misma calidad que de donantes puras, estudiadas, con ningún tipo de alteración y en las cuales no existe esa infertilidad por la cual la paciente recurre a fecundación in vitro. Por lo tanto, al descender el número de donantes, lo que ocurriría es que se ampliaría la edad de las pacientes que donan los ovocitos y va a descender la calidad de los gametos. Por lo tanto, el descenso de la calidad de las donaciones entraña un nuevo problema si se suprime el anonimato. Y por último, el valor económico. En contra del anonimato, pues aunque bueno, se acepta que pueda haber una caída en el número de donantes, en el número de donaciones, estos plan de que puede revertirse en el tiempo, como supuestamente ha ocurrido en otros países. Y lo que más importante, el daño económico no está por encima de los intereses y de los derechos del niño. Sin embargo, la supresión del anonimato no solo disminuiría el número de donantes y de donaciones, sino que afectaría directamente, no nos engañemos, a los centros privados, que antes se ha comentado, son la mayoría de los centros de reproducción asistida, con el consecuente desastre económico, lo cual ignorar el valor económico como un valor moral implica ignorar lo que tiene de bueno para mantener una sociedad justa. No podemos ser tan hipócritas que olvidemos que esto es también un valor. Y después de hacer este análisis, ¿qué opinan los pacientes? Y digo después porque los resultados o el conocimiento, un tanto limitado, pero el conocimiento que tenemos hasta ahora ha sido después de este estudio. Hemos realizado un trabajo durante unos meses en una serie de centros de reproducción asistida, una encuesta en la cual le preguntábamos a las pacientes, sobre todo a las pacientes, como veremos ahora, de donación de ovocitos, qué opinaban y qué se les preguntaba, se les hacía una serie de preguntas sobre este tema y sobre el anonimato de la donación. Se realizó esta encuesta de opinión de usuarios de las técnicas de reproducción asistida. En total fueron 66 participantes, de las cuales se hicieron casi la mitad ciclos de donación de ovocitos, un 36% donación de semen y un 15% donación de embriones. No voy a poner toda la encuesta, sino las preguntas más importantes o más representativas. Una de ellas es si le ha comentado ya o si está embarazada o si todavía no ha tenido el niño, si le diría a su hijo o a su hija cuál es su origen. Casi la mitad, un 44%, dice que no se lo ha contado, que lo haría más adelante, y casi la otra mitad o bien no se lo va a contar o cree que no lo va a hacer. Si tuviese un hijo conseguido mediante donación de gametos, ¿a quién se lo contaría? Pues un 41% a nadie, un casi 40% a un círculo muy reducido, familiares, amigos, y solamente, y esto corresponde a mujeres solas o a pareja de mujeres en las cuales cambia la situación porque no existe, digamos, más remedio que contarlo,
casi un 20%. Por otra parte, se realizó otra serie de preguntas basada en una escala de Likert con 7 respuestas, desde la 1 no estoy en absoluto de acuerdo con el 7 totalmente. En el caso de tener un hijo mediante donación de gametos, me gustaría conocer la identidad del donante o de la donante. Casi un 30% responde que no está en absoluto de acuerdo. Para un niño nacido de donación de gametos es importante conocer la identidad del donante. Pues una respuesta parecida, un 35% no está en absoluto de acuerdo. En resumen, las conclusiones que sacamos de esta encuesta, de todas las preguntas que se hicieron, las más importantes: las pacientes no desean conocer la identidad de los donantes de forma significativa, piensan que para el niño no es importante conocer el origen de los gametos ni la identidad del donante, también con una alta significación, no creen que el donante tenga derecho a conocer la identidad de los niños concebidos con sus gametos, pero sí tienen derecho al anonimato, independientemente de los deseos de los niños o los padres beneficiarios de sus gametos, también desde un punto de vista altamente significativo. Bien es cierto que los resultados de esta encuesta están sesgados, puesto que solamente aparece la opinión de los pacientes y no de los niños, pero obviamente es imposible realizar una encuesta a los niños por las razones obvias que todos pueden conocer. ¿Cuáles serían las conclusiones o cuál sería el curso óptimo de acción que podemos pensar después del análisis de todos estos valores y de enfrentar los extremos y de ver cuáles son los cursos intermedios? Pues bien, pensamos que, siguiendo con el proceso de deliberación propuesto y tras haber analizado los principales valores que entran a formar parte de los dos cursos extremos, anonimato frente a la supresión del mismo, creemos que el mejor curso intermedio, pensamos que el mejor curso óptimo es el que intenta salvaguardar el mayor número de valores. Esto es, que los padres den a conocer a sus hijos cuál ha sido su origen sin necesidad de impedir el anonimato de la donación. De esta forma, tanto los valores de los niños nacidos por donación como del resto de los implicados pueden ser reconocidos y respetados. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rocío. Gracias a los tres por las presentaciones, que yo creo que han sido muy, muy clarificadoras y que, por supuesto, nos abren ahora un debate a continuación muy, muy interesante. Así que, nada, terminamos aquí la grabación.